Hola, soy el Dr. Sebastián Zarnaki, jefe de trabajos prácticos del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Cátedra 1 de Microbiología y también soy investigador de CONICET. En esta clase vamos a hablar de dos géneros bacterianos gram positivos de gran importancia médica, Listeria y Corynebacterium. Aunque ambos corresponden a bacilos gram positivos anaerobios facultativos, presentan diferencias muy importantes en cuanto a la estructura, mecanismos de patogenicidad, enfermedades asociadas e incluso la estrategia de prevención. Primero vamos a analizar Listeria monocytogenes, un patógeno intracelular transmitido principalmente por alimentos contaminados y especialmente es importante en embarazadas, recién nacidos e inmunocomprometidos. Y después abordaremos Corynebacterium diphtheriae, agente causal de difteria. Es una enfermedad extremadamente importante históricamente, cuyo principal mecanismo de patogenicidad depende de una exotoxina. Los objetivos de esta clase son comprender las características microbiológicas generales de ambos géneros, identificar sus factores de virulencia más importantes y relacionarlos con la enfermedad que producen. También vamos a revisar su epidemiología, es decir, cómo se transmiten, qué población presenta mayor riesgo y cuál es su impacto en salud humana. Finalmente, veremos cómo se realiza el diagnóstico microbiológico y cuáles son las medidas de prevención y control, incluyendo la vacunación en el caso de la difteria. Comencemos con Listeria monocytogenes, el principal patógeno del género Listeria. Se trata de un bacilo gram positivo. En esta foto se muestra cómo se lo observa e incluso se lo puede comparar su tamaño con el de E. coli. Es realmente muy pequeño. Suele observarse aisladas, en pares o formando cadenas cortas y puede confundirse con bacterias del género Streptococcus. Esto es importante porque también produce meningitis o se lo puede confundir con el género Enterococcus. No es esporulada y es anaerobio facultativo. Una característica importante es que es un microorganismo intracelular facultativo. Esto significa que puede invadir células del hospedador y sobrevivir dentro de ellas, lo que le permite evadir parcialmente la acción de anticuerpos y mecanismos inmunitarios. Son móviles a temperatura ambiente, aproximadamente a 25 grados centígrados, pero a mayores temperaturas como a 37, su movilidad se reduce y presentan una movilidad característica denominada movilidad tumbling o tumbling mobility o movilidad vertiginosa término terminal, una movilidad giratoria o en volteretas que es muy útil para la identificación preliminar. Además, produce una beta-hemólisis débil en agar sangre y es catalasa positiva. Desde el punto de vista epidemiológico, una característica fundamental es su capacidad para crecer a temperaturas bajas, incluso alrededor de 4 grados centígrados. Y también tolera las temperaturas de congelación, como en el freezer, que está a menos 20 grados centígrados. Esto representa un problema importante en la industria alimentaria, porque pueden multiplicarse en alimentos refrigerados y persistir en los congelados. También tolera concentraciones elevadas de sal y amplios rangos de pH, lo que favorece su persistencia en alimentos procesados. Hablemos de su patogenia y de los factores de virulencia. La infección por Listeria comienza principalmente por la ingestión de alimentos contaminados. Luego la bacteria atraviesa el epitelio intestinal utilizando proteínas de superficie llamadas internalinas, especialmente INI-A e INI-B, que interactúan con los receptores celulares como la E-caderina en enterocitos y otras células epiteliales. La bacteria ingresa a la célula por endocitosis y queda inicialmente contenida dentro de un endosoma. Sin embargo, aquí aparecen unos mecanismos más importantes de virulencia, la producción de listeriolicina O o LLO y fosfolipasa C. Estas moléculas destruyen la membrana del fagosoma y liberan a la bacteria al citoplasma, en donde ahí, estando libre, se multiplica y utiliza otras proteínas de superficie llamadas ACT-A para inducir la polimerización de actina del hospedador
y así poder moverse, ¿no? Esto genera cola de actinas o de cometa que impulsan a la bacteria dentro del citoplasma y también permiten que pasen directamente a células vecinas por protrusión, formando un filópodo sin exponerse al espacio extracelular. Este mecanismo le permite diseminarse evitando parcialmente la respuesta inmunohumoral. Por eso, los pacientes con alteraciones de la inmunidad celular son especialmente susceptibles. Esta capacidad de invasión, escape y diseminación intracelular explica su capacidad de persistir y producir infecciones sistémicas. Listeria monocytogenes es una bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza. Puede encontrarse en el suelo, en el agua, vegetales y en heces de numerosos animales. La transmisión ocurre fundamentalmente en alimentos contaminados. Los alimentos clásicamente asociados incluyen a los quesos blandos, no pasteurizados, leches contaminadas, carnes procesadas, incluyendo las congeladas, embutidos, vegetales crudos y pescados ahumados. Como mencionamos anteriormente, la capacidad de crecer a bajas temperaturas permite que pequeñas cantidades de bacterias se puedan multiplicar en la refrigeración. Representa un reto en la salud pública y en la sanidad o seguridad alimentaria. Si bien tiene una incidencia baja en comparación con otras infecciones de transmisión alimentaria, la gravedad que tiene hace que sea una enfermedad prioritaria. Justamente puede transmitirse de madre a hijo, ya sea por la vía transplacentaria o durante el parto. Ingerido el alimento contaminado, las bacterias resisten a las enzimas proteolíticas y al pH ácido estomacal y llegan al intestino. Allí invaden enterocitos y células M de las placas de Peyer atravesando la mucosa. Luego se diseminan incluso dentro de macrófagos por circulación sanguínea, alcanzando diferentes órganos como el hígado y el vaso. En pacientes vulnerables pueden atravesar la barrera hematoencefálica o la placentaria. Esto le permite generar las diferentes infecciones graves. Al estar dentro de los macrófagos, la inmunidad humoral es relativamente poco importante, siendo los pacientes más susceptibles aquellos que tienen deficiencia celular. Acá se destaca la importancia clínica de la histeria, ya que si bien en adultos sanos las infecciones suelen ser asintomáticas o producen un cuadro leve similar a una gripe o una gastroenteritis autolimitada, en poblaciones vulnerables la enfermedad puede ser muy grave. Es por esto que decimos que es una bacteria oportunista. En embarazadas suele presentarse como un síndrome pseudogripal con fiebre y malestar general. Pero el problema principal es la afectación fetal, porque la bacteria puede atravesar la placenta y provocar abortos, muerte fetal o parto prematuro. En neonatos se han descrito dos formas de enfermedad. Una adquirida transplacentaria asociada a sepsis graves, que puede producir granulomatosis infantiséptica, caracterizada por la formación de abscesos y granulomas en múltiples órganos y una elevada mortalidad, a menos que se lo trate de forma inmediata, y también puede producir enfermedad adquirida durante o poco después del parto, en forma de meningitis o meningoencefalitis con septicemia. En inmunosuprimidos, particularmente por deficiencia de inmunidad celular, por ejemplo trasplantados o con tratamientos inmunosupresores, y en ancianos, las formas más frecuentes es la meningitis o meningoencefalitis con una gran tasa de mortalidad. El diagnóstico microbiológico depende del cuadro clínico. En pacientes con bacteriemia se realizan hemocultivos y en caso de meningitis, análisis de líquido cefalorraquídeo que incluye el cultivo. Si bien se pueden observar al microscopio como bacilos gram positivos en forma directa a partir de estas muestras, muchas veces el número de bacterias es muy bajo y por lo tanto se debe esperar a los cultivos. Listeria produce pequeñas colonias beta-hemolíticas en agar sangre y presenta una movilidad característica. Se las identifica mediante pruebas bioquímicas o métodos moleculares como PCR o MALDI-TOF. Ante su identificación y por lo tanto ante un posible brote,
También es obligatorio su investigación en alimentos para poder encontrar la fuente y advertir de esta. Es muy importante su identificación para distinguirla de la meningitis causada por estreptococos del grupo B. Un punto importante es que Listeria es naturalmente resistente a cefalosporina, por lo que el tratamiento de elección para infecciones graves es ampicilina asociado o no a gentamicina. En cuanto a la prevención, no existen vacunas. Las medidas más importantes son las medidas de higiene, el control de toda la cadena alimentaria. Recuerden que esta bacteria se puede reproducir incluso a bajas temperaturas. También la correcta cocción de alimentos, la pasteurización y evitar alimentos de riesgo en poblaciones vulnerables son medidas de prevención. Pasemos ahora a Corynebacterium diphtheriae, agente causal de difteria. Las Corynebacterium son bacilos gram positivos pleomorfos, con forma irregular, semejante a una porra, masa o clava. En la tinción de Gram se suelen disponer en formando ángulos entre ellas o agrupaciones que clásicamente se las describe como ideogramas chinos. Son aerobios facultativas, inmóviles y catalasa positivo. Y si bien poseen ácidos micólicos, no se tienen como Nocardia, Rhodococcus o Mycobacterium, que son ácido alcohol resistentes. Muchas especies de Corynebacterium forman parte de la microflora normal, pero Corynebacterium diphtheriae posee importancia médica debido a la producción de la toxina diftérica. El principal factor de virulencia es la toxina diftérica. Respecto a su mecanismo de acción, lo que tienen que saber es que esta es secretada y se internaliza en células blanco específicas, principalmente epiteliales de faringe, cardíacas y nerviosas, y allí inactiva el factor de elongación 2 o F2, bloqueando por completo la síntesis de proteína, produciendo el daño o muerte celular. La enfermedad respiratoria comienza con dolor de garganta, febrícula y faringitis exudativa. Posteriormente, aparece en la mucosa del tracto respiratorio alto la pseudomembrana grisácea característica debido a la toxina y está formada por fibrina, células inflamatorias, bacterias y células muertas o tejido necrótico que pueden recubrir las amígdalas, la úvula y el paladar y se puede extender hasta la nasofaringe y la laringe. Esta membrana está firmemente adherida y al intentar desprenderla puede sangrar el tejido subyacente. Cuando el paciente se recupera tras alrededor de una semana de enfermedad, la membrana se desprende y es expectorada. La bacteria no invade, pero la toxina se produce desde el sitio de infección y puede diseminarse por sangre y afectar especialmente corazón y sistema nervioso, produciendo complicaciones como miocarditis y neuropatías. También existe una forma cutánea, adquirida por el contacto de la piel con otra persona también infectada. La bacteria va a llegar al tejido subcutáneo a través de interrupciones de la barrera de la piel. Inicialmente se forma una pápula y evoluciona a una úlcera crónica, que está recubierta por una membrana grisácea. Es una enfermedad mundial. Está relacionada a condiciones de hacinamiento. El ser humano es el único reservorio conocido y la transmisión ocurre principalmente por gotas respiratorias o contacto cutáneo que surgen incluso a partir de portadores asintomáticos. El diagnóstico se sospecha clínicamente y se inicia el tratamiento, pero debe confirmarse aunque tarde al menos una semana mediante los cultivos de muestras faríngeas en medios selectivos especiales. Posteriormente, debemos ver la producción de toxina mediante pruebas de ELEC o PCR para el gen TOX. De ser confirmada la presencia de la toxina, se deben analizar los contactos estrechos. El tratamiento requiere la administración precoz de antitoxina diftérica para neutralizar la exotoxina circulante. Además, se utilizan antibióticos. Es importante el aislamiento para prevenir la diseminación secundaria.
Y la medida preventiva más importante es la vacunación con el toxoide difterico, es decir, la toxina tratada con formalina, incluida en el calendario de vacunación obligatoria y gratuita en la Argentina. Veamos el esquema de inmunización. Primero es importante recordar que la vacuna contra la difteria no se administra sola, sino combinada con otros antígenos. Esto va a permitir proteger en forma simultánea contra varias enfermedades bacterianas similares. La inmunización comienza a los 2 meses con la vacuna pentavalente o quíntuple. Esta vacuna protege contra 5 enfermedades distintas: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B e infecciones causadas por hemófilos influenza tipo B. La pentavalente se aplica en un esquema primario de 3 dosis, ¿no? A los 2, 4 y 6 meses. Y luego, entre los 15 y 18 meses, se realiza un refuerzo con la misma vacuna para consolidar la memoria inmunológica. Más adelante, a los 5 años, se aplica la vacuna triple bacteriana celular, conocida como DPT, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa. Se llama celular porque el componente utilizado contiene la bacteria completa inactivada. Luego, a los 11 años, se administra un nuevo refuerzo utilizando la triple bacteriana acelular, llamada DTPA. En este caso, el componente relacionado a pertussis está relacionado o conformado por antígenos purificados y no la bacteria completa. Entonces produce menores efectos adversos. La vacuna DTPA también se indica durante cada embarazo, aproximadamente en la semana 20 de gestación. Es muy importante esto porque evita o permite el pasaje transplacentario de los anticuerpos para generar la protección ante los primeros meses de vida, principalmente por la tos convulsa. Finalmente, en la adultez se debe administrar refuerzos cada 10 años con la vacuna doble bacteriana o DT, que contiene toxoide de difteria y contra tétanos. Además, tras la recuperación de un paciente con difteria, es también necesaria la vacunación, ya que no suelen generar anticuerpos protectores tras la infección. Para finalizar, recuerden que Listeria monocytogenes es un patógeno intracelular asociado principalmente a alimentos contaminados y especialmente es importante en embarazadas, neonatos e inmunosuprimidos. Por otro lado, Corynebacterium diphtheriae produce una enfermedad mediada fundamentalmente por una exotoxina extremadamente potente. Ambos microorganismos representan modelos muy importantes para comprender distintos mecanismos de patogenicidad bacteriana y la importancia del diagnóstico microbiológico y las medidas preventivas. Muchas gracias. Por cualquier consulta las pueden realizar en los foros o las hacemos en los seminarios en forma presencial. Acá les dejo un par de videos de Listeria monocytogenes, simplemente para aquella persona que tenga curiosidad un poco relacionado al tipo de movimiento y la invasión intracelular de este patógeno.